todos, bienvenidos a una nueva edición de Foro Deportivo. Feliz año, por supuesto, primer programa de 2016 y bueno, vamos a empezar fuerte el año. Vamos a empezar con uno de los deportes que posiblemente es el que más éxitos deportivos ha traído a la ciudad, tanto a nivel de clubes como a nivel de equipos, digamos, de individual. Estamos hablando del piragüismo, que por supuesto, como todo aficionado al deporte en Ceuta sabe, es uno de los deportes punteros de la ciudad. De hecho, el único deporte que en Ceuta tenemos medalla, la medalla de plata de José Ramón López Díaz Flor, en Montreal, en el K4. Y por supuesto, para hablar del piragüismo, como siempre, hablamos en este programa de un deporte en concreto, pues vamos a hablar con dos históricos del piragüismo de Ceuta, como son, aquí a mi derecha, veterano Luis Castillo. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis Castillo, que aparte de haber sido uno de los mismos fundadores del mítico Club de Delfines, pues también continúa con su carrera, con la piragua, con la canoa de maratón, en fin, consiguiendo muchísimos resultados, muchísimos buenos éxitos. Y también a mi izquierda aquí con Iván Román. Buenas tardes, Dani, ¿qué pasa? Aquí Iván ha sido otro de los grandes piragüistas de Ceuta, con un montón de medallas, un montón de éxitos. Y bueno, sin duda, uno también de los piragüistas punteros de la ciudad. Y bueno, y va acompañándonos, como siempre, el director del programa y máximo responsable, Jorge Ábalos. ¿Qué hay? Muy buena. Aquí estamos en el 2016 con nuevos retos. Y bueno, y en breve a ver si tenemos otra sede para realizar el programa y bueno, y la verdad es que promete muchísimo el 2016, Dani. Muy bien, bueno, pues como siempre dividimos el programa en dos fases, siempre una parte, digamos, hablando de la historia de este deporte, de sus inicios, y después un segundo bloque en el que hablaremos un poco del debate de la actualidad del piragüismo. Nos habría encantado contar con alguien del Club Delfines, pero por entrenamiento, por diversos motivos, pues ninguno ha podido estar aquí con nosotros. Pero no se preocupen que tenemos entrevistas preparadas pues a varios de sus representantes y por supuesto aquí nadie se va a quedar sin su sitio. Así que vamos a empezar hablando, bueno, si hablamos de la historia del piragüismo de Ceuta, por supuesto, Luis, hay que empezar contigo y hable un poco, ¿no? Cómo empieza a través de tu visión a nacer este deporte en Ceuta. Bueno, yo cuando me inicié en este deporte fue allá por el año 71. En aquella época existían dos clubes en Ceuta, que era el Club Náutico CAS y el Club Natación Caballa. El CAS, de donde yo me inicié, estaba dirigido por Rafael Bringa y el Caballa estaba dirigido por Joaquín García de la Torre. De aquella época te puedo hablar de que cuando se competía a nivel nacional no se iba como hoy en día, que se va un club, después va otro y tal. Allí se unían los dos clubes, se hacía una competición, se elegían los mejores de los dos clubes y después a la hora de competir, competíamos por el nombre de Ceuta, era por federación. Comentaba antes, Luis, fuera de micrófono todavía, que aunque se habla mucho de piragüismo de Ceuta, quizás la figura precisamente de Rafael Bringa se ha mencionado menos, pero sigue siendo fue uno de los que relanzó este deporte, ¿no? Bueno, yo para mí fue mi maestro el que me inició y con él y él era uno de los pilares del piragüismo. Él fue el que llevó el Club Náutico CAS a lo alto, porque ahí fue donde salieron Pedro Falcón, 6 veces campeón de España de infantiles, salió Díaz Flor, salió Martín Vázquez. Tenemos unas imágenes ya de aquellos años. De aquellos, exactamente. Ahí fue una competición en el lago de Mequinenza, en Zamora. Creo que ese eres tú con José Ramón, ¿no? Sí, el K2. esa cara de ahí. El K2. Sí. El AGC conseguimos 2 medallas en K2, en las 2 distancias, en 500 y 1000. Y después en K4 conseguimos oro. Hablar un poco, Luis, también estamos viendo esas imágenes. Y los chavales más jóvenes que seguramente estarán viendo este programa, hablando un poco de los materiales que se usaban por entonces. Sí, bueno, en aquella época los barcos de competición, los punteros eran de madera. La fibra se usaba muy poco, la fibra prácticamente era... también es... Sí, es un barco de... Eso es un K4 con José Ramón. De madera. José Ramón. ¿Y quiénes son los integrantes? El segundo que iba en el barco falleció, falleció inesperadamente porque tuvo un accidente de moto, era el hermano de Martín Vázquez, se llama Félix. El tercero se llama Juan Sánchez, nosotros le decíamos el Piedra, sí. Y el último era yo. Los tres de atrás, en aquella época creo que éramos, si no me equivoco, éramos juveniles, el único senior era Díaz Flor. Pero bueno, ahí estábamos. Ahí estabais, ¿no? Entonces, como comentabas, los materiales han evolucionado mucho. Al principio era madera sobre todo porque la fibra flexaba demasiado, entonces claro, no era todo hidrodinámica. No existían las fibras que hoy en día hay, como claro, el Kevlar, el carbono, nido de abeja. En aquella época la fibra que había, la fibra normal, fibra de vidrio.
y no se sabía trabajar todavía bien como hoy en día, ¿no? Incluso hoy la fibra de vidrio tú le puedes dar, según el grosor, la temperatura que le dé, le puede dar más flexibilidad o menos. Y claro, los materiales que se utilizaban, que eran menos deformables, era la madera, pero muy cara, claro. Bueno, y tu idilio, ese ir y venir entre la canoa y el kayak, realmente tú te has amoldado y has tenido éxito, bueno, tanto en canoa como en kayak. Bueno, ahora estás un poco más, has retomado la canoa, ¿no? Ahora estás un poquito más con la canoa. He vuelto a la canoa, pues bueno, es que yo empecé en el kayak, tuve 12 años, claro, en aquella época cuando yo empecé la canoa, por lo menos aquí en Ceuta, no se conocía. Después con el tiempo ya empezaron a introducirla aquí en Ceuta, hubieron varios chavales de aquella época que se iniciaron en la canoa, como Miguel Ángel Río. No, Francisco Morales. Francisco Morales, claro. Fran. Sí, Fran. Y otro chaval más, pero bueno, y yo ya llegó un momento que la motivación prácticamente la había perdido, vamos, en aquella época tenía unas 20 medallas de campeonato de España y ya tenía 26 años y prácticamente pues estaba de vuelta y busqué algo que me motivara, que me ilusionara para poder seguir practicando deporte. Y entonces, bueno, la canoa era una modalidad que me gustaba y muy dura, pero bueno, aprendí en un año prácticamente casi a dominarla, porque nunca la llegué a dominar del todo, porque ahí influye mucho la meteorología en este tipo de barcos. Y al segundo año de estar compitiendo, vamos, iniciado en la canoa, quedamos Miguel Ángel Ríos Padial y yo, quedamos subcampeón de España, no me acuerdo la distancia que fue, pero fue al segundo año de estar con la canoa. Bueno, Luis, nosotros nos trasladamos y entrevistamos a Rafael Bringas, que como bien has dicho tú, yo me sorprendí muchísimo porque yo realmente a este señor no lo conocía. Claro, todo el mundo habla pues de Joaquín, de José Ramón, y realmente me sorprendió muchísimo y parece ser que este hombre realmente es la raíz de todo, el germen de todo el piragüismo, conjuntamente con Antonio Campamor y con Joaquín también, que estaba en el Caballa. Pero bueno, este señor sacó a gente que dio muchos frutos y muchos éxitos, como tú, Pedro, José Ramón estuvo también con él, creo. Antonio Peña, Martín. Y bueno, claro. Entonces este hombre nos concedió una entrevista y vamos a verle y vamos a comentar un poco lo que nos comentó, lo que nos dijo. Vale, bueno, muy bien. Sin duda alguna, si en algo coincide todas aquellas personas que han hecho piragüismo en Ceuta y que superan ya pues casi un lustro en su edad, es que el verdadero padre del piragüismo en Ceuta es don Rafael Bringas Torregrosa. Y nos ha concedido unos minutos y bueno, y vamos a aprovecharlo lo máximo posible. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, dígame. Bueno, el piragüismo en Ceuta realmente surge a raíz de que usted con 5 personas más, entre ellos Joaquín, pues inicia una andadura en los años 60 y se considera usted el verdadero padre del piragüismo en Ceuta. Hombre, pues sí, verdaderos padres, cuando una vez que nosotros fuimos a Madrid, era en Aranjuez, nosotros hicimos unos cursillos. Entonces hubo una división. Joaquín estuvo en el Caballa, y yo era del CAS, y Vicente era del África Ceutí. O sea que por aquel entonces los 3 clubes pioneros del piragüismo era el África Ceutí, el Caballa con Joaquín y usted con el CAS. Con el CAS, exacto. Bueno, y aquellas primeras promociones de niños que usted sacó, en las que después dio frutos impresionantes, ¿no? Como Pedro Falcón, José Ramón Díaz Flor, medalla olímpica, Antonio Peña, Rafael Castillo, Martín. ¿Cómo recuerda usted a aquellos chavales? Olía, Jopi, eran una cantidad impresionante. Eran distintas categorías, como eran infantiles, cadetes, juveniles y senior. Entonces, a raíz de que empezamos a ir a un campeonato de España, el primer éxito que se consiguió fue el Club Náutico CAS, que fue medalla de plata en los campeonatos de España en K1, que fue Falcón. Al segundo año, Falcón arrasó, era infantil, y entonces éramos Guerrero, que era del Caballa, el Jopi, que era del CAS, Falcón, que era del CAS, y
los hermanos Portillo. Uno de ellos, no me acuerdo quién fue, si fue Fernando o fue otro hermano. El caso es que el primer día en los campeonatos de España que se celebraron en el lago de Sanabria, se consiguieron 6 medallas de oro. Las consiguió Falcón en K1, Falcón y Guerrero en K2, en K4 los 4 infantiles que le digo, y a consecuencia ya, eso fue un año, el primer año. Bueno, nos estamos remontando a principios de los 70. Sí. En el año 69. En el año 69. Posterior a estos años, Claro. ya hubo más promociones Sí. y apareció la figura de José Ramón, que bueno, fue gracias a usted, la figura por supuesto de Martín, de Rafael, Olía, por supuesto, Rafael Miguel Olía. Ángel Ríos también estuvo por ahí. Miguel Ríos fue campeón de España en C1 y las hermanas fueron campeonas de España y seleccionadas, igual que Ríos, fue seleccionada en la selección española de piragüismo. Y las dos hermanas fueron campeonas de España en K2. Mari Carmen Merré. Mari Carmen fue campeona de España en K1 y con la hermana, que era infantil, la hermana, y quedaron medalla de oro en K2. Era un palmarés lo que había en Ceuta. En Ceuta pasó lo siguiente, por las condiciones meteorológicas de Ceuta, lo que más se practicaba era el piragüismo y la vela. La pesca submarina, el escafandrismo, todo eso eran deportes que prácticamente por el litoral que se tiene en Ceuta se practican los deportes de mar. Hombre, también hubo fútbol y ya salieron otros deportistas buenos. Pero como palmarés impresionante fueron el piragüismo. Luego en K4 quedaron medallas de oro en el Campeonato del Mundo. Y en relevo estuvo Díaz Flor y Martín y quedaron terceros en relevo del mundo, estoy hablando. Y luego a continuación, eso fue en el año 75, y en el año 76 estos chavales... Bueno, las Olimpiadas de Montreal, en el Exacto. 76, la famosa medalla José Ramón, en la que Exacto. usted estuvo allí in situ. Sí, yo estuve ahí porque todos los entrenadores que teníamos parte en la K4, que formaban los 4 componentes, entonces nos dieron opción a ir a la Olimpiada del 76. Yo recibí un telegrama en el que me decía que había sido seleccionado para ir a la Olimpiada. Entonces yo me fui, yo llegué a mi trabajo, se lo comenté a mi delegado y me dijo, nada, Rafael, eso es una vez en la vida. Y entonces fui, aquello fue impresionante. Aquello, por 26 centésimas de segundo, no quedaron las K4 primeras. Primero quedaron los rusos y luego segundo quedaron los españoles. Bueno, por aquel entonces, ya por los años 70, yo imagino que los materiales, los recursos que teníais para trabajar con chavales dejaban mucho que desear, pero sin duda alguna se suplía con ilusión, con esfuerzo, con trabajo. ¿Usted cómo recuerda aquella década de los 70 desde ese punto de vista? Yo le puedo decir una anécdota, bueno, una de las anécdotas que yo he tenido referente al piragüismo. Falcón era un piragüista que podía haber sido campeón del mundo. Del mundo, le estoy hablando. Porque era infantil y era campeón de España. Y en los tiempos que hacía Falcón, no lo hacían ni los juveniles. Era impresionante. Entonces, ese chaval vivía prácticamente del piragüismo. Y el padre me llegó a mí y me dijo, ¿mi hijo va a vivir del piragüismo? Y le dije, no, su hijo no vive del piragüismo. Del piragüismo vive muy poco. Además, su hijo es cadete. Si su hijo todavía tiene que llegar a juvenil y tiene que llegar a senior, su hijo por cualquier circunstancia se lesiona, tiene un problema y su hijo lo mandan a su casa. Y su hijo, al próximo año que vaya ahí a la selección, que estuvo seleccionado, le dirán, oye Falcón, tú ya no andas como andaba al principio. Entonces el padre me dio la mano y me dijo, me parece muy bien que usted me haya dicho eso, pero yo a mi hijo lo voy a meter en el ejército, porque el padre era teniente. Y entonces se metió en el ejército y se acabó Falcón.
ya no hubo Falcón. Pero en el tiempo de Falcón había la K4 que era impresionante. Y estaba el Jopi, que era fabuloso. Y si él lo olía, bueno, yo le estoy hablando de los piragüistas que tenía yo, Sí. pero el Caballa también tenía piragüistas. Yo ahora a usted le voy a rememorar algunos piragüistas que vieron nacer o nacieron gracias a usted, y me gustaría que me lo definiera con breves adjetivos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le digo Luis Castillo. Sí. Bueno, pues Luis Castillo llegó al club siendo un cadete, tenía 16 años. Y Luis Castillo, con su ámbito, porque eso tiene impresionante, es una persona que es inolvidable. Esa persona que yo le estoy hablando ha sido kayakista, canoísta, luego ha sido campeón del mundo en su categoría mayor, pero también ha sido joven y ha sido campeón de España en K4, en K2, con José Ramón López Díaz Flor. Luego tengo también piragüistas que tenía, que no quiero recordar, pero vamos, que basta de que esté aquí. Han sido chavales que luego que se han marchado a la península a hacer sus trabajos, a estudiar, pero que eran fabulosos. Y si, por ejemplo, yo le digo Martín, ¿cómo era? Martín era un hombre, un piragüista muy bueno. En velocidad no había quien se lo llevara a Martín. Martín tenía una cantidad de paradas impresionante, lo mismo que Rafael Olía. Rafael Olía andaba, era un hombre que se subía en la piragua, en el K1, y paleaba encima de la piragua. La estabilidad que tenía, ganó muchas pruebas. Y lo mismo que le digo Martín, le puedo decir el Jopi. El Jopi era también otro infantil que era impresionante, una talla de 1,90 y tanto. Esos son gente que han nacido para deporte. Lo que pasa es que luego... Y por supuesto hay otro que ha tocado muchísimos deportes, que era Antonio Peña. Antonio Peña también ha sido un gran palista. Antonio Peña, este chaval era mejor en atletismo que en piragüismo. Y en ciclismo se lo aseguro. Exacto. En ciclismo, en portero. Bueno, era como yo digo, una de esas personas que están dotadas sí, y cualquier deporte que haga lo sí, hace bien. Sí. Yo lo que pasa es que no quiero que nadie se quede en el, no sé, ¿qué vamos a decirle? En un saco, olvidado. Yo he tenido muchísimos palistas del año 60, del año 64, del año 70, del año 71, 72, 73, 76, que estuve en la Olimpiada. Luego éramos el club náutico, no, los delfines, porque ya luego nos pasamos a los delfines por una faena. Bueno, ya con Joaquín, ¿no? Bueno, Joaquín, llegó un momento en que Joaquín se retiró. Pero hubo un programa, el ICD, que metió al piragüismo también dentro de... Yo ya estaba retirado. Sí. Y entonces lo llamaron a Joaquín. Joaquín se presentó y dijo, yo soy bombero, esto es del ayuntamiento, yo me puedo presentar y puedo llevar el equipo. Y entonces Joaquín se quedó con el equipo. Actualmente, pues de todos los clubes que habían aquí, que habían varios clubes. Entonces yo no le puedo decir, a partir de que yo me retiro y que Joaquín sigue con el piragüismo, yo no le puedo decir los éxitos. También ha tenido muchos éxitos, que por el periódico yo lo he visto, de los delfines. Pero yo fui, bueno, nosotros fuimos los que creamos los delfines. Sí, Campamón, eso me consta ya. Campamón, un servidor, y bueno, Mari Carmen, ¿cómo le llaman a Mari Carmen? Que tenía una farmacia, es que no me acuerdo de Zurita, Mari Carmen Zurita. Bueno, ella también formaba parte, y el padre de Díaz Flor formaba parte en la directiva de tal. Y entonces Campamón era el presidente de la federación, pero antes de Campamón hubo más presidentes de la federación. Don Juan Díaz Fernández, que fue presidente de la federación, que fuimos muchos años a los campeonatos. Bueno, la vida del piragüismo es extensa. Rafael, para ir un poco ya finalizando,
usted, ¿qué diferencia, cuáles son las diferencias más grandes que ve del piragüismo actual, sobre todo a nivel local, del piragüismo actual con el piragüismo que usted vio crecer y que hizo mucho para que creciese? ¿Cuáles son las diferencias que usted ve más latentes? Bueno, pues yo se lo voy a decir en 2 palabras. Antes el club estaba pegado al mar. Hoy el que quiera hacer piragüismo tiene que ir al pantano. Al pantano no se puede ir, todos los chavales no pueden ir al pantano a remar. Hay muy poco. Entonces nosotros teníamos antes una plantilla que, sin decirle, eran 60 o 70 piragüistas. Eso no lo ha tenido nunca los delfines allí arriba, no lo ha tenido delfines. Entonces pasa lo siguiente, han habido muchos clubes que no han tenido ayuda y solamente se han dedicado a los delfines. El dinero que actualmente recogen los delfines es abismal. No le puedo decir porque no estoy dentro de los verdaderos delfines, pero yo no he tenido, en aquel entonces no he tenido ningún hangar como el que tienen los delfines. Los delfines tienen 60 o 70 piraguas y nosotros teníamos muchos niños y solamente teníamos 4 o 5 piraguas. Y teníais campeones también. Y queríamos más campeones que lo que tienen los delfines actualmente. Yo le estoy hablando, hombre, yo le estoy hablando de campeones del mundo y yo le estoy hablando de campeones olímpicos, subcampeones. Y yo le estoy hablando de terceros del campeonato del mundo. Y campeonatos de España, yo le puedo decir 300. Todos los años íbamos y todos los años conseguíamos medallas. Pero actualmente no se consiguen más porque no hay muchos clubes y no hay competencia. Pero no hay competencia porque el club grande no quiere que haya competencia por otros clubes. ¿Me comprende usted? La pala tiene historia, sí, Montreal 76. Pues sí, tiene historia, porque ahí están todos los palistas que intervinieron en la Olimpiada del 76, todos los palistas y todos firmados. Ya tiene del año 76, que de la cantidad de años que tiene la pala. Y esto fue un regalo de José Ramón al conseguir la medalla de plata. Exacto, me la regaló él y entonces pues sigue estando ahí. Yo pienso que usted se merece sí o sí un homenaje muy merecido, y que una persona como yo, pues que me tenga que enterar a estas alturas de quién es usted, pues realmente es penoso. Yo creo que usted debería de, o es una institución a nivel de piragüismo aquí en Ceuta, y debería de ser reconocido por las instituciones ya. Así que yo lanzo esta flecha, ¿no?, a favor de usted, porque realmente considero que usted es necesario que se reconozca y que se sepa su figura y lo que usted ha supuesto realmente para el piragüismo ceutí, porque si realmente José Ramón está donde está, es sin duda alguna gracias a usted. Bueno, pero pasa lo siguiente, hay que ser humilde. La humildad es fundamental. Bueno, impresionante la entrevista, Jorge, te felicito. Gracias. De esta figura de Rafael Bringa, que bueno, la verdad es que es una enciclopedia viviente de nombres ilustrísimos del piragüismo. Sí, a mí me sorprendió muchísimo. Contanos un poco cómo esa entrevista, yo sepa auténtico institución. Bueno, la entrevista realmente da para mucho más, e inclusive él mismo da para un programa solo. Lo que pasa es que bueno, hemos tenido que hacer una serie de cortes, ¿no?, por motivos de tiempo, obviamente, pero este señor es una institución. Yo creo que, hombre, obviamente en el olvido no está, pero sí un reconocimiento de las instituciones y tenerlo mucho más presente se podría hacer, e inclusive este señor, hombre, no voy a decir que se ponga ahora a dar instrucciones a chavales ni a palistas, pero sí aprovecharlo para dar algunas charlas a nuevas generaciones que van saliendo, o alguna especie de clinic. Yo creo que este señor es muy aprovechable todavía en este aspecto. Bueno, cuando acabe el programa, pues hacemos una pequeña mención, lo que ha comentado Rafael, de los delfines, su política, bueno, todo eso. Sí, bueno, eso después del programa haremos una especie de debate, porque claro, él sobre todo tiene ahí una espina clavada, ¿no? Y él un poco lo que nos ha dicho es que, y también lo que me dijo fuera de micro, es que la política un poco que tienen los delfines es no dejar crecer a otros clubes para así tener ellos la hegemonía y ser un poco los únicos, ¿no?, que se lleven todo. Perfecto. Bueno, después hablamos como de eso. Balulí, antes es que estábamos comentando, ¿no?, lo ha comentado también Rafael, esa dupleta que formaste con Miguel Ángel,
Miguel Río, que bueno, ahora todo el mundo lo conoce, sobre todo por su vinculación con el waterpolo, con el Club Natación Caballa. Bueno, como bien hemos dicho, como bien sabes tú, pues ha sido también una piragüista, la familia de los Ríos, incluso María Carmen Río, la madre de Guillermo Molina, una familia que está hecha para el deporte. Cuéntanos un poco de ese tándem que formasteis los dos. Bueno, yo empecé a remar con él en el momento que él dejó el equipo nacional, estuvo de juvenil con el equipo nacional, pero bueno, no sé si por qué causa fue, él no le motivó el continuar allí, se volvió para casa y a raíz de que él volviera aquí empezamos los dos a Pero en remar cero, barco. en canoa. En la canoa, En canoa. sí, yo ya Sí. en aquella época ya remaba en canoa. Y entonces empezamos a practicar los dos, el barco de equipo y tal, y la verdad es que salimos a competir a muchos campeonatos de España, formando pareja los dos y consiguiendo buenos resultados. Bueno, tú me has comentado que es uno de los pocos, si no el único, canoísta puro, 100%, que ha habido aquí en Ceuta. Sí, él se inició en la canoa y terminó su vida deportiva dentro de lo que es el piragüismo en la canoa. O sea, que él lo que ha vivido ha sido canoísta puro. Y realmente, alguna de sus virtudes, ¿cómo lo definirías como canoísta? A Miguel Ángel. Era un portento. Él podía haberse pegado en el equipo nacional muchos años, todos los que él hubiese querido, porque tenía una capacidad, tenía unos brazos, una complexión atlética muy buena para la canoa. Bueno, él realmente un poco lo que ahora vamos a ver una entrevista de Miguel Ángel también, pero un poco él me comentaba que él la canoa la cogía como en pretemporada, o se inició un poco con la canoa como pretemporada de la natación, ¿no? Porque a mí también me sorprendió en aquella época. Yo pensaba que primero su idilio con el deporte comenzó con la canoa, pero no, él me dijo que no. Él me dijo que siempre ha sido nadador y que él solamente la canoa la cogía como preparación un poco hacia la temporada más de natación y de waterpolo. Si os parece, vemos un poco la entrevista que tuvimos con Miguel Ángel y la comentamos luego. Estamos con un auténtico referente del deporte en nuestra ciudad y bueno, y sus idilios a nivel deportivo no solamente ha sido con la natación o el waterpolo. Miguel Río, buenas tardes. Buenas tardes. Tú también has tenido muchos idilios durante algún año que otro con la canoa, ¿verdad? Sí, bueno, yo tuve una etapa larga e importante en principio, entre el año 76, final 76 hasta el 82 con el piragüismo, era canoista, y después tuve una segunda etapa que estuvo entre el 90 y 92 y bueno, la verdad es que muy feliz, una etapa muy, muy bonita además. ¿Qué recuerdas tú de aquellos machaques brutales? Porque bueno, me ha dicho un pajarito que tú eras un auténtico Fórmula 1 en la canoa y que eras de lo mejor que se ha visto por Ceuta dentro de la canoa. ¿Qué recuerdas de aquellos machaques? Bueno, sobre todo en la época primera en la que estábamos los delfines, en unos momentos arcaicos totalmente, con unos medios totalmente inhumanos para entrenar, para ducharnos con agua helada. Lo que recuerdo era el gran grupo de amigos que éramos un grupo tremendo y muy unidos también, con un entrenador que acompañaba muchísimo a ese grupo, que era Rafael Bringal, del cual tengo muy gratos recuerdos, y gente que ha ido viniendo después, pero la verdad es que lo más importante era el compañerismo y el grupo que éramos. Bueno, y ese C2 que dio muchos éxitos, conjuntamente con Luis Castillo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, era un C2 bastante bueno, fantástico, teníamos cualidades un poquitito dispares, yo tenía un peso distinto, en fin, la verdad es que era un C2 muy potente, muy fuerte y con mucha reacción tanto en salida como en llegada. Éramos pesados para distancias cortas y para distancias largas y muy cortas éramos pesados, pero nos venía muy bien para entre 500 y 1000 metros, que eran nuestras dos pruebas. Y además de lo deportivo, ¿qué recuerda de Luis? Hombre, Luis es un gran amigo de sus amigos, de lo cual me considero, ¿no? Es una excelente persona y mejor deportista todavía y bueno, y la verdad es que es un referente a nivel personal que alguien como él se dedique todavía a este deporte con el corazón y el alma que él se dedica, y es digno de admirar. ¿Tú crees que quizá él podría
aprovecharse más, esa figura se podría aprovechar más y potenciarla más, la figura de Luis me refiero, a nivel deportivo, pues para captar a jóvenes, enseñar a jóvenes? Evidentemente la figura de Luis es una figura muy desaprovechada, y más en el aspecto que a mí me toca personalmente, o que a mí me refiere, ¿no? El que no haya canoístas en un club de la importancia de los Delfines, pues a mí me apena, ¿no? Un club al cual yo pertenecí muchos años y mis mayores éxitos en piragüismo fueron en el club Delfines, ¿no? Que no haya canoístas y que Luis, con sus años y su conocimiento, no pueda aportar a un club tan importante, o no pueda aportar en otras opciones o en otros clubes que más canoa, pues sí que me da pena, y la verdad está bastante desaprovechado en ese sentido. Bueno, además de figuras importantes dentro del mundo de la piragua, como ha podido ser Rafael Bringas, el propio Martín, que lo tenemos en plató, por supuesto José Ramón también, ¿no? Y Pedro Falcón, yo creo que por encima de todo ha marcado unos años muy importantes Joaquín. Joaquín, ¿tú cómo lo puedes considerar a nivel deportivo aquí, a nivel Caballa, a nivel de Ceuta? A nivel de Ceuta, a nivel de Delfines, de Club Natación Caballa, que empezó como entrenador del Caballa, es una persona fue en su momento, desgraciadamente, una persona muy implicada con el piragüismo en todos los sentidos, ¿no? A nivel personal, profesional, lo tomaba como una auténtica profesión. Para mí fue una persona que tanto le llegó a gustar que se llegó a implicar de tal manera que adquirió unos conocimientos de manera autodidacta que lo hicieron uno de los grandes entrenadores de España. Y de hecho el gran éxito de los Delfines en la década de los 90, 2000, 2010, todo eso, sin ningún lugar a duda, una parte muy importante de culpa tiene Joaquín, sin ningún lugar a dudas. Bueno, en colación a lo que acabas de decir, yo tengo que reconocer que, bueno, la última época como entrenador yo coincidía con él muchas veces en los Delfines, porque yo también iba por allí a hacer trabajo de musculación, y sin tener conocimientos a priori de biomecánica ni de ergonometría, realmente hacía obras de arte y obras maestras, tanto con el material de piragua como material de pesas. Él las retomaba, las fabricaba y las hacía totalmente ergonómicas para el piragüista. Totalmente, vamos, lo acabas de describir, ¿no? Lo que te comentaba anteriormente. No tenía esas titulaciones pero la capacidad de trabajo y de inventiva de Joaquín era impresionante. Yo siempre recuerdo uno de los aparatos que más trabajo me ha costado siempre mover, era uno que hizo con una bolita que en la que había que soplar para adquirir capacidad pulmonar. Esa bolita tenía tela, mantenerla en la posición, en el nivel que mandaba, y bueno, esos aparatos existen pero a otros niveles. Lo hizo un simple tubo y la verdad es que muy bien, vamos, no creo que tenga nada que envidiarle a esos que valen un dineral. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por este tiempo que te he robado, y te reemplazo a un programa exclusivo para el Club Natación Caballa. Cuando quieras. ¿Estás comprometido? Totalmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros. Bueno, Miguel Ángel Ríos, de la familia Ríos, una referente de la familia de deporte. Por cierto, Jorge ha hecho mención de que Martín estaba invitado, pero finalmente no puede estar con nosotros. Una lástima, porque sabemos que es un auténtico figura. Bueno, Luis, esa mención que ha hecho Miguel Ángel de que quizás deberían de contar contigo también arriba en el pantano para el tema de la canoa, porque es verdad que los Delfines de nivel de canoísta no tienen nada en los últimos de ti, vamos, casi. Bueno, la política que tenían los Delfines no era practicar la canoa, pero bueno, eso ya cada cual tiene su política. Yo la mía era, de eso he estado teniendo algunos avales dentro de lo que es mi modesto club, y que ellos no quieren. Yo siempre me he estado dispuesto. En la época cuando estaba Joaquín allí, hubo varias veces que me ofrecía a ellos para llevar la canoa y tal, pero bueno, decidieron que no era la persona adecuada para estar allí llevando la canoa, y entonces, bueno, pero he tenido mi etapa de entrenador de canoa. Saqué hace 4 o 5 años un chaval que ha estado 4 años en el equipo nacional, un portento de niños. Según me decía el director técnico de la Federación... Mohamed Amar, exactamente. Según me decía el técnico de la Federación Española, que era el sucesor del famoso David Cal, 5 medallas olímpicas, pero la pena es que por las circunstancias, yo creo, bajo mi entender, que el problema ha sido el problema familiar. Los padres, por desgracia, no son pudientes, son bastante pobres las criaturas, y entonces la situación familiar ha hecho de que él... Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Él no se ha abierto a mí a contarme los problemas reales, ¿no? Y yo tampoco se lo pregunto, pero es lo que veo.
y ha sido una pena de que un niño que con la edad que tiene, 22 años, que haya dejado un deporte que podría dar a la ciudad muchas alegrías, y ha sido, para mí ha sido una decepción grande, que yo para mí he dicho ya que para iniciarme yo otra vez como técnico de la canoa tenía que tener las cosas muy fáciles, un camino muy abierto, con mucha ayuda para poder... Pero tú con ayuda estarías dispuesto a retomar un poco la planificación y como entrenador y para estar con chavales. Efectivamente, yo si tuviese... Yo es que realmente pienso desde mi humilde opinión que una persona como tú es ideal, una persona que está en activo, que está todavía fuerte, ¿no? Que los chavales se fijan en ti y encima tienes ya a tus espaldas casi 40-45 años de piragüismo, has hecho tanto canoa como kayak. Yo pienso que una persona como tú sería algo ideal dentro de una escuela. Ya, pero bueno, eso es la opinión tuya, opinión de él y tal, y a lo mejor la mía, pero las personas que llevan el piragüismo aquí en Ceuta, que vamos, afortunadamente son ellos, no soy yo el que lleva el tema, porque claro, hay que hablar, el referente del piragüismo son los delfines, lo que se haga lo tiene que hacer los delfines, los demás estamos pues ocupando un lugar que no nos corresponde, porque no tenemos los medios suficientes para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, los que pueden desarrollar el trabajo porque tienen los medios son el Club de Delfines, y si el Club de Delfines no está por la labor, bueno, mucho menos a lo mejor meterme a mí allí como entrenador, ¿no? Pero se pueden trabajar con otros medios que no sea particularmente, que no sea yo. De hecho, ha habido otros clubes que han intentado, como tú dices, ¿no? Llevar el piragüismo, como Martín con el CAS, Antonio Peña que montó en la Unión África Ceutí, y por la enormidad, ¿no?, de los delfines, digamos que ha absorbido o que ha anulado todos esos pequeños clubes, y es como una especie de, sin que esto es un monopolio, ¿no?, del piragüismo. Sí, pero bueno, yo no le echo tampoco las culpas a los delfines, porque cada persona, cada entidad, cada club, pues intenta mirar por sus intereses propios. Aquí yo le echo las culpas, siempre he visto que son los políticos o los que han manejado el deporte a nivel político aquí en la ciudad, ¿no? Que ellos han sido los que le han dado a este club todas las opciones y a los demás clubes no le han dado absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Si el político de turno no te da, le da a cada uno lo que le corresponde, ¿qué pasa? Que el pequeño nunca llega a adquirir un nivel adecuado para poder salir a competir en unas condiciones mínimas, porque sí, tú practicas deporte, tal y cual, pero tú después tienes que ver en las condiciones en que tú desarrollas ese deporte. Las condiciones. Nosotros allá arriba donde estamos tenemos un equipo ahora de veteranos, que la verdad que lo estamos pasando muy bien, estamos saliendo a competir. Contigo o dentro del club está Iván. Está Iván, efectivamente. Ahora remando llevaron unos meses con nosotros. Y recientemente has quedado campeón de Andalucía. Campeón de Andalucía de la distancia. Además te puedo decir el ambiente que tenemos allí creado ahora mismo, y la verdad es que lo estamos pasando muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos en una situación, que estamos con un club referente que tenemos enfrente. Nosotros, para poder competir a nivel de Andalucía, tenemos que estar federados con un club de Andalucía. Nosotros, sí, podemos hacer el calendario nacional. Lo que pasa es que el calendario nacional cuesta mucho dinero. Claro. Podríamos correr con el nombre de Ceuta en ese calendario nacional, pero ¿qué es lo que nos supone a nosotros y a Asturias y a Galicia, a Madrid? Un dinero que no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pues, nos dedicamos a recorrer Andalucía, que es lo que está más cerca, lo que nos cuesta menos dinero, pero claro, para poder competir en esas competiciones a nivel de Andalucía tenemos que estar federados con un club andaluz. Claro. Bueno, Iván, tu idilio, tu pasión por el piragüismo comienza en los principios de los 90, en la casa, que fue tu casa durante muchísimos años de los delfines, y cuéntanos un poquito cómo empezaste. Yo empiezo, bueno, en el año 92, pero vamos, escuchando a Luis, escuchando a Bringa, yo me encuentro el camino hecho, vamos. No, y está bien escuchar toda esta historia del piragüismo. Hombre, es lo que yo siempre digo, para saber un poco y conocer y avanzar hay que ver un poco el pasado. Claro, y porque vemos todo y creemos que todo ha estado ahí siempre, ¿no? O que yo llego y lo que hay atrás no existe. Pero claro, en el momento que empiezas, no, tú empiezas y conoces lo que ves simplemente. Pues yo sí que empiezo en el 92 sí, con un furgón que pasa por los Rosales, con una megafonía que despertaba allí a la siesta a todo el mundo y que pilla a los chavales en la calle. Es decir, iba Paco Medina con el furgón y sí, hacía calle. Paco Medina hacía calle. Claro. Y captando a chavales que estaban jugando en la calle. Y entre ellos pues estaba yo.
Y yo recuerdo, vamos, de piragüismo, ni sabías lo que era piragüismo ni nada. Claro, pero eso eran las promociones que se hacían desde el del Instituto IMD, Municipal de exacto, Deporte, del IMD. cuando realmente yo pienso, bueno, que siempre regreso a la misma crítica, ¿no? Se hacían las cosas medianamente bien, se hacía una promoción de campaña de verano, y eran los cursos de verano, de captación, para después, a ver qué niño de esa captación de verano se quedaba en la escuela, ¿no? Exacto, había Y un ese año seguimiento muy precisamente, concretamente tu curso de verano, pues fue dio mucho fruto, ¿no? Porque Pues, ahí sí, se pero, concentró... yo puedo hablar, por ejemplo, de mi época del piragüismo. En el 92 fue el germen de lo que fue después el club, porque sí, hemos hablado de que Ceuta tiene muchos campeones de España a nivel individual, K4, campeones del mundo, ¿no? También que hemos recordado, campeón olímpico, pero lo que supone que un club de una ciudad tan pequeña como Ceuta, que esté haciéndole potencia a grandes ciudades, como puede ser Sevilla. Sevilla tiene un río que pasa por la ciudad. ¿Cuántos niños pueden pasar por Sevilla a hacer cursos de piragüismo? Tenemos algunas imágenes también de... A Galicia, ¿ves? Mira, exacto, efectivamente, esa foto que estamos viendo ahí, pues casi todo, yo diría, pues, la mayoría de nosotros empezamos de esa promoción del 92. Estaba Alberto, y del 92. estaba Claudia, está mi hermano estaba tu Antonio, hermano, que está aquí a la izquierda, o sea, a la izquierda Trujillo mía de también, mi... ¿no? Está Trujillo, Fali, que otra vez también Claro. Fali lo ha retomado. Y veo a Claudia también, es decir, y de ese grupo, pues no es que yo saliera y yo ganaba el campeonato, no, corría yo el camino y lo ganaba, ¿no? Es que, bueno, ya ha pasado la foto, cualquiera de ellos te puede decir que sacaba a lo mejor medallas con nuestro K2, se montaba en el K4 y ganaba, pero eso segundo. ya fue, esa época ya fue posterior, pero realmente el inicio del 92, 93, ese primer año Sí. tuyo con la piragua, era a base de juego, o sea, era una Exacto, captura con 92, juegos, con deporte alternativo, es más, y ese trabajo realmente lo hizo Paco Medina. Paco Medina hizo un trabajo de grupo, de equipo, de hacer un equipo, coger chavales que no nos conocíamos de nada, con chavales de Zurrón, chavales de los Rosales, chavales del Polígono, y no hacíamos piragua apenas, hacíamos los fines de semana, que los viernes y los sábados nos subía al pantano, porque nosotros empezamos en el Chorrillo, cuando todavía estaban las instalaciones debajo del puente. Y estábamos en la playa y jugábamos, incluso muchos días, lo que te decía de la campaña de verano, éramos nosotros incluso los que hacíamos buzoneo. Y íbamos con la furgoneta, aquella música tan escandalosa, y hacíamos buzoneo en las barriadas, éramos los chavales. Y buscábamos a los chavales, de Paco Medina, ¿no? Ya que Sí. lo estamos nombrando tanto, Paco Medina... pues Jorge tiene preparada una Anda. entrevista con él. Lo vemos y seguimos comentándolo, por supuesto. Venga. Estamos con Paco Medina, uno de aquellos promotores en los años principios de los 90, con los cursos de verano sobre todo, de la cantera para el piragüismo en Ceuta. Paco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paco, ¿tú cómo recuerdas aquellos cursos en los que se captaba realmente el germen, ¿no? El germen, lo que son niños de 11, 12, 13 años en los cursos de verano de piragüismo, del IMD por aquel entonces? Bueno, lo hacíamos por barriadas a través de la Federación de Vecinos y la verdad es que funcionaron muy bien, porque bueno, en aquella época recuerdo que había muy pocas actividades de cara al verano y que bueno, y que aquellos niños pues no tenían muchas salidas estivales, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos con la Federación de Vecinos de organizar cursos de verano y fuimos por las distintas barriadas de la ciudad haciendo una presentación y una captación de niños. Sin duda alguna esa iniciativa, bueno, marcó un antes y un después, en muchos niños, en muchos futuros deportistas que se labraron, bueno, una carrera deportiva muy amplia y hubo una promoción en la cual tú fuiste el verdadero captor, ¿no? El capturador de aquella promoción, con Claudia, Alberto Cabrera, Iván Román. Esa promoción era diferente, ¿verdad? La verdad es que se dieron circunstancias, ¿no? Y aquel año fue increíble. Es decir, yo me acuerdo que en aquel verano fuimos capaces de captar muchísimos niños. Yo creo que fueron cerca de 190 niños los que captamos para la escuela. Y de aquella captación, bueno, pues recuerdo de eso, de un grupo de 12 o 15 niños con un nivel enorme y con una ilusión y una ganas tremenda. Entonces, bueno, pues se dieron esas circunstancias y después, bueno, los resultados fueron ahí. Años después, estos niños fueron el germen del campeones de España, ¿no? De aquel equipo famoso que hizo campeón de España, ¿no? Y fue en el 92. Sí, concretamente, Iván Román, realmente tú desde el primer momento ya veías que apuntaba maneras.
Desde el principio. O sea, vimos que él cogía muy rápidas las cosas, la técnica era como si, bueno, si la tuviera innata, pero sobre todo lo que nos llamó la atención fue su corazón. Es decir, era un chaval que entrenando era fabuloso, ¿no? Vimos que Iván desde el principio destacaba. Me acuerdo que era muy menudito, era quizás del grupo el más bajito, el que menos cuerpo tenía, pero sin embargo, aparte de su ilusión de aquella edad tan joven, físicamente su corazón era lo que destacaba sobre los demás y sobre todo que cogía muy rápido la técnica. Es decir, era un niño que rápidamente cogió el punto de la pala que se llamaba y que destacaba, o sea, iba por encima de los demás, ¿no? Bueno, yo conviví con él ya en la Blume años posteriores y realmente dos adjetivos fundamentales que yo creo que definen muy bien al Iván, no sé si estarás de acuerdo conmigo, eran constancia, ¿no? La constancia, el día a día, la lucha, la entrega, el corazón y por supuesto clase. Iván sigue teniendo muchas clases remando, ¿verdad? Sí, bastante. Técnicamente era de los más dotados, ¿no? Y después otra cosa que siempre coincidimos con Joaquín García de la Torre, ya me acuerdo, era que era un chaval que nunca se lesionaba. Es decir, que son deportes muy importantes. Genéticamente era un portento. Entonces, bueno, pues eso, quieras que no, siempre le vino muy bien porque casi nunca paró. Entonces, ya te digo, aparte de su corazón, de su ilusión, ¿no? Y de que genéticamente tenía muchas cualidades, pues fue un crack, vamos. Bueno, ya que por último, ya no te robo más tiempo, Paco, ya que has sacado a colación a Joaquín, ¿no? Un verdadero referente y luchador y trabajador de piragüismo en Ceuta, en breves palabras, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, como persona no fue todo para nosotros, es decir, fue un referente porque, ya te digo, era un gran técnico, pero como persona nos ayudó a todos mucho, tanto en lo deportivo como en lo personal. Es decir, todos lo recordamos como un padre, ¿no? Tanto para ellos como todos los que estábamos de técnico con él, ya te digo, era un hombre que nos unía y que sobre todo eso, nos transmitía muchos valores, pero sobre todo mucha ilusión y muchas ganas por este deporte que era el piragüismo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Paco, y te esperamos esperamos que nos veas a las 7 del miércoles en Foro Deportivo. Gracias. Por supuesto, muchas gracias a vosotros por esta ayudita que hacéis al deporte y al piragüismo particular y daros las gracias. Bueno, Iván, la figura de Joaquín para ti realmente fue un padre a nivel deportivo y fue mucho más. Este hombre yo subí allí al pantano y yo hablaba con él de vez en cuando. Este hombre, ahora ya desde mi posición actual, en la que bueno, yo tengo, académicamente he hecho INEF, tú también has hecho tus estudios, era curioso que un hombre que sin estudios tuviese esa capacidad de obras de ingeniería que hacía, tanto a nivel biomecánico como ergonómico, para esa maquinaria. Era curioso, ¿verdad? Aquí, bueno, y me emocionó mucho las palabras que dice Paco, ¿no? Sobre Joaquín, porque sí que es cierto que Joaquín lo que hacía era equipo, ya no lo deportivo, que él que supiera más, supiera menos de entrenamiento, que pusiera, sino que él conseguía que los chavales estuviéramos unidos, y eso destacaba. Y aparte de los entrenamientos, lo que tú dices, es que era un inventor nato, que antes coincidíamos lo que estábamos comentando fuera de cámara, es que era un inventor. Yo recuerdo en el año 95, que fuimos a Asturias y había una plaga de algas allí en la pista y claro, eso era un campeonato en pista y todas las piraguas que iban se lanzaba y enganchaba algas. Si enganchabas algas ya estabas perdida la serie. Pues bueno, pues estuvo toda la noche sin dormir, inventando, a ver qué invento yo para no enganchar algas. Y se levantó por la mañana y dijo, lo tengo. Y su vida pensaba que, bueno, al final, lo que le hizo todo funcionó, le puso una tanza de tal manera el timón a la popa que todas las que llegaban, ¡pum!, enganchaba. Y entonces, bueno, pues llegamos nosotros y lanzábamos y no enganchamos nada. Y entonces me vengo a decir eso. Después venía una máquina nueva, a lo mejor una máquina que puedes encontrar en cualquier gimnasio de dorsales, por ejemplo. Él la cogía, la probaba y decía, a esto le falta el puntito, para el paleo. Totalmente al piragüismo. La modificaba. Le montaba, le ponía. Sí. Yo aquello lo veía y decía, bueno, pero este hombre, ¿qué hace? Y después ya a lo largo de los años le he encontrado el sentido. Es que es verdad, todo lo estaba. Llegaba a las piraguas, incluso las piraguas. Hoy en día ya las piraguas están más personalizadas, ¿no? Las piraguas, pues bueno, pues para tantos kilos, para tanta definición.
para chico, para chica, velocidad, pista, pero él llegaba a una piragua y lo primero que hacía era desmontarla entera, le quitaba el asiento, le quitaba el timón, ¿y qué era para Iván? Pues se la montaba para Iván. Iván, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? No sé qué. ¿Que era para Antonio? Pues la preparaba para Antonio, es decir, él era su mente... Bueno, y año 98, 99, Iván Román tiene llamada telefónica, no sé si te Iván acordarás. Román tiene llamada telefónica, eso va a quedar para los restos ya. Vamos a ver, te desplazas a la Blume con el equipo nacional. El 97. ¿El 97 Sí, fue? la temporada 97-98. Vale. Correcto. Joaquín, tú ya sabes lo que decía eso. Joaquín, Niño que se iba al equipo nacional, niño que se perdía. niño que se Yo, perdía. desde mi opinión, creo que eso fue realmente un poco lo que a ti te pasó. Porque tú tenías un palmarés, si no el que más a nivel español, de los que más en categorías inferiores, tienes 15 medallas o 14 medallas en campeonatos de España, un quinto puesto a nivel mundial y un sexto puesto a nivel mundial, y que tú llegases allí teniendo podium de oro, teniendo plata, después a campeones que han sido subcampeones olímpicos, y que tú no hayas seguido avanzando en senior, yo creo que quizás Joaquín ahí tenías razón. Bueno, en mi caso en particular se dieron varias circunstancias. Ha dicho Paco, sí que es cierto que, y es verdad, ahora que lo escucho, yo no recuerdo una lesión grave que yo haya tenido, pero sí que es cierto que en el 98 me fracturo un pie, estoy la pretemporada sin entrenarla y casi que empiezo en enero. Y después hay una cosa, eso un poco lo que me frenó esa evolución del paso de juvenil a senior. También es cierto, hoy en día cualquier juvenil que pasa a senior no se encuentra con un muro como nos encontrábamos antes. Ahora hay unas categorías intermedias que están los sub-21, están los sub-23, y entonces como que ya no es tanto choque, porque tú vas a seguir más o menos encontrándote a gente de tu nivel. Nosotros llegábamos, yo llegaba de ser, por hacer un símil, yo era cabeza de ratón y ahora de repente era cola de león. Claro. Es decir, llegaba a ser categorías inferiores, y no es que yo lo diga, pero el número uno, exacto, a encontrarte con palistas olímpicos. Pero ese entonces, ¿crees tú que ha sido el problema de que ha habido muchos estamos hablando de delfines, ¿no? Que digamos que marca la última generación, como por ejemplo se me ocurre Álvaro Marín, que fue quinto en Japón, era un portento en su categoría, pero el paso claro, ese al absoluto... Ese paso era brutal antes, ese paso de esas categorías inferiores no existía. Sí, pero ya Álvaro fue junior, es decir, Álvaro, exacto. Es como una dinámica que yo creo que lo venga haciendo el último año, Isa Contreras, que se ha mantenido al alto nivel cuando ella es chica, arrasaba el infantil, exacto. Arrasó en otras categorías, pero ¿por qué los palistas de los fines, casi todos, y tú eres parte protagonista, no eran capaces de no cojan después en serio en el absoluto, no terminan de coger? También es que después, cuando estás metido en la dinámica del equipo nacional, ve también la cara B del deporte, y la cara B del deporte pues ya empieza a ver temas de, mira, esa foto... Mira, por ejemplo, esa foto eso en el define totalmente lo que dice Dani, lo que dice Dani y el equipo nacional. ¿Quién tienes ahí a la izquierda? En mi izquierda está Carlos Pérez Rial. ¿Y ese señor? El campeón olímpico en K2 en Londres 2012, que salieron con Saúl, que salieron, allá van los españoles, ya pincharan, y no pincha, y no pincharon, y fue campeón olímpico. Y ahí está, en categorías inferiores y estaba ahí arriba delante de ellos. ¿Qué ocurría? Pues ya te digo, en mi caso fue el choque tan grande de paso juvenil a senior. Después está el tema de los estudios también, y hablo siempre de mi caso, ¿no? Y después hablando con otros palistas, pues también parece ser que lo coincide lo mismo. Te venden mucho la moto, y bueno, yo lo digo así abiertamente, te venden mucho la moto de que tú tienes que ir al equipo nacional, hay la foto del equipo nacional que éramos en aquel entonces, pues tienes que estudiar, porque si no te van a quitar la beca, que te vas a ir a casa, que tienes que estudiar, y dices, bueno, pues yo tengo que estudiar, yo voy a estudiar, me voy a sacar mis resultados deportivos. Entonces yo paso a la universidad, empiezo primero de Inés. Allí en Madrid. Allí en Madrid. Que fue el año que te quedaste tú y yo ya me vine para acá. Exacto, nosotros es que, claro, es que me lo has dicho, nosotros nos hemos conocido, Jorge y yo nos hemos conocido allí en Madrid, en la Blume, con el triatlón. Exacto, tú ya llevas un año, me parece, ¿no? No, tú y yo, Alberto, tú y yo fuimos el mismo año. El mismo año, el 97, correcto. Y la leyenda urbana, entre comillas, de que la Federación Española, bueno, Luis también te pregunto a ti, se ha beneficiado sobre todo a asturianos y a gallegos. Exacto, eso es verdad, que antes estaba comentándolo y yo he empezado a divagar por otro lado. Allí ese año yo recuerdo que de 10 chavales, 8 eran gallegos. Los años que yo estaba así de palista en más alta, estaba Santiago San Mamés de presidente, gallego.
Y te voy a poner un ejemplo muy claro. A nosotros en el 97, antes de la entrada del equipo nacional, nos llaman a mi hermano Antonio, a Alberto Cabrera y a mí, pues allá por mayo, en el 97, para hacer una selección en el equipo nacional. Es decir, el equipo nacional está concentrado en Galicia. Y nos llaman a nosotros para ir a Galicia para medirnos con el equipo nacional. ¿Qué ocurre? A Alberto rápido lo meten en un K2, empieza así a destacar y dijeron, uy, Alberto, para afuera. ¿Por qué? Porque vinimos los últimos, éramos de Ceuta. Y así tal cual te lo digo. Mi hermano se monta en el K4. El K4 hace segundo y medio mejor que el K4 que posteriormente, o sea, con mi hermano marcando el K4, hace segundo y medio mejor que con el que posteriormente va al campeonato. Fuera, pues es de Ceuta. Yo estoy por delante de Carlos Pérez, de Speed, y nada, mira, es que no... Y digo, bueno, entonces, ¿a qué nos habéis traído aquí? ¿A qué nos habéis traído Precisamente, aquí? bueno, ahora vamos a hablar brevemente de eso, que Jorge tiene, Sí. tiene el famoso K4 desafío de Joaquín, pero antes, Sí, si le primero parece, vamos a hablar con... Jorge también ha hecho una entrevista a Alberto Cabrera, que como dice Jorge, aparte de ser uno de los grandes periodistas de la época del cine, pues es el actual entrenador de competición del club, y a ver qué nos dice. Estamos con Alberto Cabrera, otro auténtico Fórmula 1 del piragüismo ceutí. Y bueno, Alberto, ¿tú cómo recuerdas aquellos primeros años, 92, 93, donde os captura Paco Medina y empezás un poco a descubrir lo que es el piragüismo? Hombre, prácticamente como los mejores en mi carrera deportiva. Esa iniciación con Paco Medina, que era un castador nato, en los que siempre estaba encima de nosotros, con nuevos ejercicios, con una forma de inculcar el piragüismo totalmente innovadora y diferente aquí, sobre todo en Ceuta, con juegos y una dedicación más personal que deportiva, en la que te hablaba, en la que intentaba ver las inquietudes del chaval, cómo empezabas y demás. Estupenda. ¿Aquel primer grupo un poco más en serio de deporte competición o entrenamiento diario con más constancia? Yo creo que hubo un antes y un después para ti, o marcó mucho tu etapa deportiva, un compañero tuyo que fue Iván Román. ¿Qué nos puedes un poco decir de aquella, o a qué recuerdos tienes de aquellos machaques tan intensos? Hombre, la verdad que sí es verdad que de todos los palistas con los que he entrenado, el más representativo es Iván, porque aparte de tener la misma edad, vecinos, hemos convivido juntos desde pequeños, entonces todos nuestros resultados a nivel deportivo siempre han ido pues casi de la mano. Sí es verdad que éramos un grupo muy extenso de 15 palistas, en los que todos estábamos entre los 5 primeros en España, pero con Iván desde muy pequeño, desde la categoría ya infantil, pues competíamos juntos, montábamos en K2 y en K1, aunque él era mucho mejor que yo, pero luego en K2 sí es verdad que destacábamos y casi siempre todo lo que ganábamos estábamos entre los, si no primero, segundo, como muy mal tercero, pero muy bien, vamos, uno de los mejores recuerdos. Si yo te digo o te nombro Trujillo, Iván Román, Antonio Román, ¿y tú? ¿Tan bueno era el K4? Hombre, la verdad que algo tenía. Yo creo que sí es verdad que detrás, pues al tener a un gran entrenador como ha sido Joaquín, que yo creo que aquí en la ciudad como entrenadores deportivos, yo creo que es el que más éxito ha tenido con diferencia, sí es verdad que era un grupo tremendo. Prácticamente todo lo que corríamos lo ganábamos. Bueno, ya que mencionas a esa gran figura de Joaquín, él llegó a retar con ese K4 al que fue al Mundial, ¿no? Al K4 de la selección española. ¿Y tú crees que realmente hubiera tenido posibilidades? Hombre, yo creo que sí. De hecho, luego, cuando acabó lo que es la concentración, porque nosotros en un principio nos concentran, de los 4, de Trujillo, Antonio, Iván y yo, nos concentran a Antonio e Iván, los 2 hermanos, unos fenómenos, y a mí nos concentran luego, nos llevan a Pontevedra un mes antes del Mundial, y allí prácticamente estuvimos 2 semanas. A mí en una semana me despacharon y me dijeron que no tenía ninguna posibilidad de ir al Mundial, que ya era muy tarde, que no teníamos un nivel óptimo para estar ahí, cuando Joaquín prácticamente había estado encima de ellos diciéndole, oye, si yo llevo a estos 4 tíos y los presentamos contra los 4 del equipo nacional, hacemos un control y el que mejor vaya que sea el que representa a España, y le dijeron, no, porque no tiene ningún tipo de posibilidad, tal igual. Bueno, quedó subcampeón del mundo. Vosotros hubierais quedado campeón del mundo con, bueno, un cuarteto íntegro caballa. Sí, así es. De hecho, lo que te comentaba era que fuimos al Campeonato de España después de que supuestamente nos dijeran en la concentración que no teníamos ningún tipo de posibilidades, y en el Campeonato de España le ganamos al K4, que quedó luego campeón del mundo. O sea, que es que fue metiéndole casi más de 25 metros, y viniendo luego Iván de haber ganado el K1 en el de España, ganamos luego el K2, el K4, y allí mismo el mítico José Ramón López Díaz-Flor se fue para el seleccionador nacional y le dijo, estos 4 eran los que tú decías hace 2 semanas que no tienen nivel para ir al Mundial y le han ganado a tu K4. Y allí se quedaron callados.
Bueno, ya que has hecho mención, bueno, a una figura, yo creo que la más relevante que ha habido aquí en Ceuta a nivel de piragüismo, como ha sido Joaquín, cuéntanos en breve, si se puede, en breve, un poco lo que ha supuesto para ti. Yo creo que en Ceuta y sobre todo en el club no va a haber ladrillo que no lleve su nombre, porque es una filosofía yo creo que es muy difícil de encontrar, ya no solo en el deporte, sino a nivel de vida y personal. Una persona que sienta tanto un deporte y que te inculque para luego en la vida diaria, que lo lleves, que sepas que tiene que haber unos valores, una superación, siempre en unos términos muy directos, pero a la vez muy serio y con una nobleza tremenda. Yo creo que, vamos, es muy difícil encontrar una persona así, con esa dedicación tan absoluta y una admiración, vamos, yo creo que es de por vida. Eso no se nos va a olvidar nunca. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y te reemplazamos el miércoles a las 7 para que nos veas en Foro Deportivo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Menuda historia, Jorge. Menuda historia del desafío de Joaquín. Yo ya la conocía. De hecho, por ahí tenemos una foto que ahora nos pasarán, porque ahí está el famoso K4, ese A4 tremendo, ¿no? Sí que es cierto. Que Mira que chaval. Estamos, y esto, vamos, y ahí ves 4 chavales, pero es que eso es un año de diferencia. Eso en Sevilla en el 95, no, un par de años. Eso en Sevilla en el 95 y estamos hablando ya del 97. Aquí tenemos a mi hermano Trujillo, ahí estoy yo en medio y Alberto. Éramos, vamos, primero que éramos uña y carne los 4, teníamos un paleo muy similar, nos estábamos muy bien en la embarcación, después montábamos K2 indiferentemente, yo solía ir con Alberto, solía ir con mi hermano y nos adaptábamos al Trujillo con mi hermano, Trujillo con Alberto y se adaptaban también. Es decir, fue un trabajo, fue un equipo muy... Luis, realmente bueno. Es muy atípico o no es común ver a un chaval tan fino como era por aquella época Iván y que, no sé, fuese tan bueno, ¿no? Es atípico, no es dentro del mundo del piragüismo. Bueno, es que te cuento una cosa, cambia un poco la fisonomía de los palistas de hoy en día. Hoy en día, al meter en la competición a distancia de 200 metros, los chavales son más corpulentos porque necesitan más volumen de masa muscular para hacer que el barco camine rápido. Noto las distancias que corríamos antes eran los 500.000 o 5.000. Últimamente, anteriormente fueron 10.000 metros, ¿no? Entonces tu cuerpo te tenía que adaptar a todas las distancias, no era específicamente como hoy en día que la gente se especifican para una distancia determinada, entonces como ahora están haciendo los delfines, ¿no? Que se están especializando en 200 metros. ¿Qué pasa? Que la fisonomía de los palistas pues, ha cambiado totalmente, ahora los niños son mucho más voluminosos, tienen mucha más fuerza, para tener esa posibilidad, ¿no? Antes, claro. Principalmente lo que necesitaba era mucho volumen de kilómetros. Eso yo tenemos y eso era, mucho volumen de kilómetros. La base del entrenamiento de Joaquín. Joaquín era volumen. Exacto, Joaquín era volumen y volumen. Por encima, exacto. Al hacer muchos kilómetros, lo que hace es que el cuerpo, la musculatura te la come, te la va comiendo. Que tú tengas mucha fuerza interior y tal, pero es una fibra más fina, más elástica. Es que, claro, estamos hablando que en marzo tenía que estar andando en 5.000, en mayo tenía que estar andando en 1.000. Y en junio en 500. La temporada de evolución. Un ejemplo de una persona que no aparenta mucho es Isa Contreras, que no está internacional. Que yo la primera vez que la vi, y aunque chica más pequeña, pero es un animal remando. Es una deportista de élite absoluto. A ver si suerte y la tenemos en Río de Janeiro el año que viene, ¿no? Está difícil, pero a eso lo esperamos. Bueno, pero tiene opciones todavía. Por supuesto. Estamos orgullosos. Por eso decíamos que no, que... Exacto, la fisonomía muchas veces, y otra cosa que nos ha achacado, ¿no? Los bajitos que no valen para el piragüismo. Bueno, pues mire esto es física pura y dura, biomecánica y física, aquí no hay otro secreto. Tú lo único que tienes que avanzarla para adelante, clavarla bien y darle al paleo. Sí, ¿yo cuánto peso a lo mejor? 75 kilos, pues yo para qué quiero levantar a lo mejor 120 kilos, si yo voy a hacer a lo mejor una competición de 10 kilómetros, o que es lo que estoy compitiendo ahora, ¿no? Larga distancia. En fin, los cambios de fusión. Otra medalla quizá muy emotiva, ¿no? Porque fue la última de Joaquín, es un K4 en un campeonato de España ya sí absoluto en senior. Y ese fue el K4, yo pienso que es muy emotivo, ¿no? Quizás. Pues sí que me... Ahí estaba Alberto, estabas tú, Bao y Carmona, que es que le tapa ahí y Carmona. Esa fue la última, y esta fue otra de las apuestas de Joaquín. Joaquín también, yo creo que siempre tuvo esa espinita, ¿no? De llevarse un K4, porque sabía que los K4 mandábamos. Le llevó un K4 a un campeonato del mundo y este fue su último intento. El K4000, hicimos una apuesta muy grande por el K4000
que prácticamente desde septiembre, octubre, prácticamente toda la temporada estuvimos entrenando en K4, con el agravante que tenemos nosotros de entrenar en el pantano. De nosotros, bueno, teníamos nosotros, ahora Bueno, seguimos eso es algo teniendo. que no hemos seguimos comentado, teniendo. que el pantano en su longitud no da casi para unos 1000 metros en unos momentos del año. Exacto, nada, y en vosotros absoluto. entrenáis con la famosa curva. Exacto, y más un No, y K4 concretamente son ese 11 año había metros. muy poca agua. Sí, pero que Ese todos los año, años, ese año. ellos, los delfines siempre habéis tenido ese problema, casi siempre. Hemos tenido ese problema y sorprende, gente que viene de fuera, Que otro día entrenáis con la vinieron, curva. exacto, vinieron compañeros de Barbate, ya que de Barbate, y se sorprendía, dice, pero macho, aquí cómo echáis tantos kilómetros, y aquí como, pues mira, pues y las canoas con mayor dificultad todavía. No, Luis, tantas vueltas, lo mismo sitio. Lo decía antes Bringa en la entrevista, que el piragüismo es un deporte que siempre está ligado con el mar, los comienzos. Pasa que, claro, en el mar es muy difícil de practicar lo que es el Claro, por la agua hora que muerta, el agua tranquila, y entonces, porque, claro, influyen todo, las corrientes, el viento, y hoy en día menos todavía, porque con el tráfico portuario que hay es casi imposible, ¿no? Antiguamente había menos y se podía, según la climatología, pues te iba a un muelle o te iba a otro, ¿no? Y entonces, claro, desde que nos fuimos al pantano, pues nos hemos adaptado a las dimensiones que tenemos. Pero bueno, estamos hechos a ello. Lo que quisiéramos nosotros, tener un río donde tú dijeras, bueno, hago un entrenamiento y a lo mejor hago una ciaboga para regresar para las instalaciones nuestras. Aquí, desafortunadamente, son muchas ciabogas constantemente, pero bueno, es lo que tenemos que adaptar a ello. Bueno, de ese encuentro tan especial, pues Jorge también ha cogido Una el micrófono. última entrevista. Y la última entrevista ya de nuestro programa, que es Antonio Bao, que es uno de sus integrantes, y ahora a ver qué nos cuenta Antonio. Estamos con Antonio Bao, otro piragüista de bastante éxito en nuestra ciudad. Y bueno, Antonio, aquellos primeros años en los que tú empezaste a remar, la figura de Joaquín fue muy importante, al igual como para Iván Román. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años 90, en los que, bueno, kilómetros y kilómetros de remada? Bueno, Joaquín, más que un entrenador, para nosotros fue un padre, por lo menos para mí. A mí me ha marcado en mi vida entera. O sea, todo lo que ha transcurrido en mi vida, tanto deportiva como personal, él fue una persona que me ha marcado mucho. Y bueno, en lo deportivo lo que te puedo contar es que él me hizo a mí grande. O sea, yo entré siendo un deportista normal y él me dijo a mí que yo podía ser medallista en campeonatos de España y aspirar a equipos nacionales y tal, y lo conseguimos. Bueno, hablando de Joaquín, precisamente la última medalla que él consiguió como entrenador fue un K4 fantástico, un subcampeonato de España, en el que estaba también Iván Román. Tú aquella temporada, ¿qué recuerdas de aquella preparación con Joaquín? En la que recuerdo de aquel año había muy poca agua en el pantano, por cierto. Sí, había muy poca agua, fue una temporada muy dura. Temporada muy dura, tanto de trabajo como personal, porque ya éramos mayores, cada uno con su trabajo. Pero bueno, al final fue fructífera, conseguimos quedar subcampeones de España. No era el reto que buscábamos, el reto era ganar, pero claro, competíamos con... Esos famosos 3 minutos se quedaron cortos, ¿verdad? Sí, la verdad que se nos quedaron un poquillo cortos, pero bueno, la verdad que llegamos al final de temporada un poquito, no por causas de entrenamiento, por causas de la temporada, intentamos ir al Mundial con ese K4, no lo conseguimos, luego seguimos entrenando y bueno, conseguimos el subcampeonato de España, que a lo largo, en principio, bueno, dice, te sabe a poco, pero pasan los años y dices, coño, es un campeonato de España, es una medalla absoluta y bueno, y ahí está. Para el que quiera que la supere y ojalá pronto, oye, salga un K4 de éxito aquí en el club y se pueda superar, eso está claro. Bueno, y por último, otro referente, tanto a nivel deportivo como, por supuesto, dentro del piragüismo, yo creo que ha marcado un antes y un después, Iván Román. Iván Román, ¿qué ha supuesto para el piragüismo ceutí? Iván Román, tengamos claro que Iván Román ha sido un grande de este deporte. Una persona que empezó de infantil ganando medallas, una persona que de cadete ganó medallas, de juvenil ganó medallas, ha ido a mundiales, europeos, o sea... Él es un grande de este deporte, ha sido un grande, hoy día, bueno, se dedica a otras cosas, echa sus ratitos en la piragua cuando puede y hay que tener claro que él ha sido uno de los grandes de este deporte en la ciudad. Gracias. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos y te reemplazamos el miércoles a las 7 para que veas Foro Deportivo. Nada, gracias a ustedes. Bueno, Iván, estamos todos hablando... Yo creo que hay una diferencia... Colorado. Sí, bueno, pero yo me acuerdo cuando iba allí al club a
hacer los reportajes y tal, que había un panel con los récords de todos los piragüistas y el que está arriba del todo eras tú. Estaba. Ahora ya... Sí, pero igual por lejos, Ramón estaba por debajo. O sea, Ramón una distancia estaba por nosotros debajo. teníamos nuestra distancia, que era el 3000, era la distancia de referencia, y en esa excelente idea que tenía Joaquín, pues se le ocurrió, no recuerdo con el nombre, pero vamos, era la ley de calidad, al fin y al cabo. Y entonces nos motivaba con ir superando cada uno su tiempo personal, y él puso un tablón gigante, enorme, con los 20 mejores tiempos en esta distancia, la distancia de 3.000 metros. Y bueno, esa era mi máxima motivación, una de mis máximas motivaciones, aparte de los campeonatos de Bueno, España. y ahora, el día de hoy, ya que estamos entrando en la recta final del programa, Luis, la situación del piragüismo de Ceuta ahora mismo, ¿cómo lo dirías tú que está? Bueno, según desde el punto de vista donde lo vea, uno lo ven de una manera, otro lo ven de otra. ¿Tu punto de vista? Yo, en el punto de vista de lo que la gente conoce mayormente aquí en Ceuta, que es el referente del Club de Delfines, ellos la política que tienen es sacar chavales, de eso lo están sacando, tienen unos resultados estupendos, mejorables, ¿no? Porque no se puede decir. Yo lo único que la saco quizás, punto de vista personal, fuera de los delfines, es que prima más la individualidad que el conjunto del equipo. Yo siempre he sido una persona más de equipo, y él usaba por tener un equipo, no decir tengo 2 palistas y con eso me conformo. Ellos tienen una política diferente a lo que yo pienso exactamente. Y yo, con el volumen de instalaciones que tiene, el volumen de presupuesto y todo, yo para mí que se quedan un poco cortos, que deberían de hacer... O sea, desde el punto de vista de que pueden arrastrar más cantera, ¿no? Sí, yo, hombre, también hay que tener en cuenta, claro, exactamente, también hay que tener en cuenta que hoy en día no era como en los años 70, cuando yo empecé y tal, que había pocos deportes, no había un deporte de masa como desde que empezó el waterpolo, nos ha quitado a la gente del piragüismo, nos ha quitado muchos chavales. Hoy en día, te digo, hay otras alternativas, hay mucha más tecnología, los niños por lo mejor son deportes duros, tanto nosotros como atletismo, triatlón, waterpolo, lo que sea, son deportes muy duros, muy sacrificados, y a lo mejor hoy en los niños hacerlo, arrastrarlo para el deporte es complicado. Ya te digo, y hay mucha diversidad de deportes a los que tienen un amplio abanico los niños para poder elegir, y entonces al piragüismo no llegan hoy en día la cantidad de niños como llegaban antiguamente, claro. Pero bueno, tendrían que buscar la fórmula para traer otra vez a los niños al piragüismo. Bueno, y quizá un poco lo que antes se ha dicho, ¿no? Introducir la canoa y ¿por qué no? Contar contigo. ¿Con quién mejor, no? Bueno, eso ya es un punto y aparte que no sé yo el que lo decide. Referente a lo que está diciendo Luis, bueno, lo ha resumido muy bien, yo creo, Luis, lo que falta que el niño enganche el deporte. Hoy en día es muy difícil, un deporte duro, que dentro es duro el deporte, pero está la dinámica del club, bueno, pues hacen sus juegos y a sus cosas, es decir, que dentro de lo sacrificado también está la parte lúdica, ¿no? Pero sí que es cierto también que la política a nivel de campeonatos de España ha cambiado a lo que nosotros conocíamos. Es decir, hoy en día sí o sí la canoa yo creo que es necesaria a nivel de un club. Porque vaya a un campeonato de España y es un punto que te va a sumar. Es muy difícil. De hecho, el deportista español con más medallas es un canoísta. Exacto, es muy difícil que un club consiga muchísimos puntos, porque sí, tienen los chavales que sus éxitos son envidiables, son campeones del mundo, campeones de Europa, son campeones de Europa. Sí, pero un chaval individual solamente después a nivel de club. Que esa foto que hemos visto antes de cuando exacto, el club de eso es lo que yo he España, hecho de menos y lo que me gustaría ver. Ojalá y yo ahora no estoy dentro de la dinámica de los delfines, lo veo con mucho anhelo, ¿no? A mis compañeros de los delfines, y a mí me gustaría verlos, los delfines arriba a nivel de club. Pero ha cambiado la política a nivel de campeonatos de España y necesitan cantidad de gente. La filosofía, o una de las cuestiones que Joaquín tenía muy presente, era que todo el mundo era válido. O sea, Joaquín, el que quizá no era un Fórmula 1 remando, pero quizá era el que hacía el grupo. Yo recuerdo siempre la figura y bueno, el nombre, todo el mundo tenía su punto bueno y todo el mundo era válido. Jesús Canijo, que está en los carnavales, Borrego de los carnavales también, que yo a lo mejor a nivel de palista, pues bueno, pues no han destacado así con grandes resultados, pero es que era un tío que te contaba un chiste, estabas reventado de entrenar, pero te contaba un chiste en el vestuario y oye, yo te alegraba la día. Y Joaquín sabía que era importante. Y Joaquín sabía que era importante, y sabía que las niñas también era importante que estuvieran en el club, y sabía mantener muy bien a la gente. A cada cual le daba su faceta. El que era deportista, pues le planteaba su entrenamiento, el que no, entrenamiento para todos, partiendo de ahí. Pero sí que aguantaba después a esta gente que hacían equipo.
Y, en fin, esa era la política de Joaquín, la dinámica de Joaquín. Crea un grupo grande y él hacía muy bien sus cálculos. Él decía, yo necesito 15 kayakistas cada uno, necesito un K4, necesito pum, pum, pum. Y intentaba luchar durante toda la temporada para enganchar a X niños. Y llega al Campeonato de España con esos niños. Y de hecho, ahí estuvieron los resultados, Club Campeón de España. Bueno, pues como siempre, se nos queda corto el programa, pero hemos hecho creo que un repaso interesante al piragüismo de Ceuta. Haremos una segunda parte, a ver si para continuar hablando. Bueno, no sé si quieres concluir con... Pues nada, agradecer mucho a Luis que haya venido y a Iván. Saber que tenemos en Ceuta gente muy válida para que ayude a este deporte y para que aporte cosas a este deporte. Sin duda alguna, una de ellas es Luis y otra puede ser perfectamente Iván. Y que hay que contar con ellos, sí o sí. Y que yo personalmente me he dado cuenta haciendo este programa, sobre todo en las entrevistas, que el piragüismo es mucho más que los delfines en Ceuta. Que el piragüismo ha sido el Casio, el Caballa, ha sido un señor por encima de todo, que es Rafael Bringa, que yo no sabía quién era ese señor. Y entonces, lógicamente, esto necesita un reconocimiento, necesita contar con mucha más gente que existe hoy en día en el mundo de la piragua para... que la piragua, bueno, que tome ese auge que tuvo en los años 80, finales de los 70, y nada más, si quieres decir algo más por parte de Luis y por parte de Iván. Yo, por mi parte, solamente quiero hacerle ver a la gente que, aparte del piragüismo, hasta un cierto nivel, después, una vez que termina esa etapa, el piragüismo continúa. Nosotros hoy en día tenemos un club donde tenemos gente que han pasado por los delfines, muchos de ellos, gente que han venido de cuando yo estuve en la época de entrenador del CAS, chavales que estuvieron conmigo, hoy están conmigo, tenemos un equipo de veteranos que estamos saliendo a competir y la verdad arrasando. Que seguimos arrasando, estamos yendo al Campeonato de Andalucía, evidentemente, claro, campeonatos a algunas pruebas a nivel nacional y a pruebas internacionales, Campeonato del Mundo. Por mi parte, 6 medallas en el último, Mersó en Hungría quedó campeón del mundo, en Portugal también quedó campeón del mundo. Espero que los nuevos que se han enganchado, Iván, Fali, Moya, bueno, por parte de mi hijo, que sigan concesando éxito y que la gente sepan que aparte de los delfines, después hay otra vida. Y me sorprende con la ilusión que habla después de más de 40 años remando. Es increíble. Y que todos los días sigas ahí en el pantano remando, haciendo pesas, cogiendo piragua. Me sorprende esa ilusión, es envidiable, ¿eh? De verdad, enhorabuena y no te canses nunca. Y a la parte, intento arrastrar a ellos a que hagan piragüismo conmigo. Arrastra, porque yo sabes que tenía mi fase de atletismo y cuántas veces nos hemos visto. Y bueno, yo corrí por allí por el pantano y siempre Luis allí en la puerta del contenedor. Y de esos ratos dice que yo, pues vente para acá cuando tú quieras, tú sabes que tiene las puertas abiertas. Y eso te agradece. Yo se me ha arrastrado, Luis. Pues nada, claro, chicos, pues gracias por venir, insistimos. Gracias por hablarnos del piragüismo, que es el mejor deporte que ha dado la ciudad a nivel de resultados. Pero seguiremos hablando, por supuesto, dedicando tiempo a otros deportes que también se merecen un espacio fuera deportivo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo miércoles.